Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y bueno, pues hoy se nos ha ido Gretel, Antonio. No sé por qué, pero bueno, ahora volverá a entrar otra vez. Bueno, pues hoy tocamos un tema interesantísimo porque, como decíamos en la trastienda, es decir, antes de comenzar el programa, pues es un tema de que a todos más o menos, de una forma o de otra, nos toca vivir y nos toca gestionar. Así que es importante para el presente, pero también, sobre todo, es importante para el futuro, ¿no? Así que buenas noches, querida Teresa. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de volver a veros aquí y poder compartir otro rato con vuestra sapiencia. Pues muchas gracias a ti siempre por compartir tus conocimientos personales y profesionales que seguro que han servido y siguen sirviendo a muchas personas. Muchas gracias. Un placer. Siempre. Querida Carmen, no sé si ya te habrás repuesto de todo el trabajazo o trabajón de este congreso que hiciste, que estuvo muy bien. Yo solamente pude estar un ratín, pero bueno, la energía, la vibración, los conocimientos, los ponentes, la organización, todo estaba muy bien y deberían de haber más congresos de este tema porque ayudan muchas personas, ¿no? Y yo creo que es momento de ayudar, es momento de vivir y de unir, ¿no? Es momento de unión. O sea que muchísimas gracias. Buenas noches, Gretel, que se nos ha ido. No sé lo que ha pasado. Date el micro, si puedes. A ver. Ya lo Ahora, tengo. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, que muchísimas gracias por estar aquí también, aunque es la primera vez, pero seguro que no será la última. Y como decíamos en la trastienda del programa, ¿no? Qué bueno es poder compartir una serie de conocimientos personales y espirituales y profesionales, sobre todo para que a las personas les sirva, ¿no? Y les servirá en el presente y seguro que les servirá en el futuro a más de uno. Bueno, Antonio lo iba a saludar, pero se acaba de levantar y se acaba de ir. O sea que... Buenas noches, Antonio, así en la distancia. De máquinas, que algunas veces la sala de máquinas pues da un poco el follón. Sí, bueno, pero esto es normal y ya está. Bueno, pues como decía antes, tocamos un tema interesante, ¿no? Que es vivir el duelo, ¿no? No sé hasta qué punto sabemos vivirlo, pero ya no solamente el duelo de la muerte, ¿no? También existe el duelo de algo que termina, que no queremos que termine, que no sabemos cómo terminar, que no sabemos si es bueno terminar o no terminar. Es decir, el duelo no solamente es como consecuencia, Carmen, si te parece, empezamos por ti, no como consecuencia única, exclusivamente, y sobre todo tú en lo que eres especialista, ¿no? En ese acompañamiento en los últimos momentos de la vida, tal vez terrestre, pero que la vida sigue, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo vivir ese duelo. Bueno, pues en realidad, como tú bien dices, Juan, hay muchos tipos de duelo, ¿no? Y hay un proceso de duelo. Estamos acostumbrados a entender el duelo con esa última fase y realmente el duelo empieza mucho antes del proceso, en el proceso que va a llevar la persona y está viviendo los acompañantes. ¿Qué ocurre? Que en esa última fase del duelo, hasta ahora muchas veces, muchas personas me he encontrado con el momento ese de tener miedo, ¿no? Ese miedo, que hay personas que dicen, no, yo a mí no me da miedo morir, pero luego en ese momento preciso es cuando nos acuden las incertidumbres, los miedos, el qué va a pasar con mis familiares, los familiares a la vez, qué va a pasar ahora de nosotros, esa parte egoísta que tenemos,
que tenemos, el pensar ahora me quedo solo, ¿no? Y no darnos cuenta de que estamos reteniendo el alma de nuestro familiar para que haga su tránsito y haga su viaje, como a mí me gusta denominarlo. Es súper importante el transmitirlo desde esa paz, desde esa tranquilidad, sabiendo que efectivamente lo que se queda aquí físicamente es el envase, nuestro cuerpo físico, pero que realmente nuestra alma va a seguir al lado nuestro, viajando, acompañándonos, haciendo su camino de luz también como alma y como espíritu. Y desde luego, cuando ya tienes ese conocimiento y esa conciencia, lo vives de otra manera. Qué bueno. Sí, Teresa, dentro de tu profesión seguro que habrán habido bastantes personas y tú también habrás podido acompañar a esas personas en esos momentos de duelo que no es otro que son momentos de dolor, ¿no? No sabemos qué hacer con ese dolor, ¿no? No sabemos si gritar, no gritar, llorar, no llorar. Psicológicamente, como especialista, ¿cómo deberíamos de vivir el duelo ante nosotros mismos principalmente? Bueno, lo primero, lo peor que hay, aunque es lo primero que te dicen, es anímate que la vida sigue. Entonces, efectivamente, la vida sigue, pero esto es lo mismo que te acabas de caer o es casi prácticamente como llevar una depresión salvando las distancias. Las personas que están deprimidas, que están tristes por algo y tal, todo el mundo se empeña en hacerle unos planazos, presentarles unas novias ideales o unos novios maravillosos, a forzar, y eso no es acompañar, es ponte bien cuanto antes, porque es que no te soporto viéndote así. Esa es una lectura muy dura decirlo así, pero es que es así. O sea, muchos de los familiares, muchos de los amigos, dicen, hombre, si yo lo digo porque le quiero mucho y no le quiero ver así sufrir. Digo, no le quieres mucho, no le quieres ver así sufrir, y lo dicen de verdad. Entonces, para llevar el duelo, serían dos cosas. Lo dicen de verdad, pero que inconscientemente es una defensa porque nadie soportamos ver a alguien que está triste a nuestro alrededor. Es que es muy humano. O sea, no es que nadie lo soportemos, uno lo soportamos mejor que otros, ¿no? Pero nos gusta más ver gente contenta, agradable, contenta, alegre, disfrutando de la vida, que no gente con un dolor. Lo que pasa es que también si incorporamos el dolor como parte de la vida y de la evolución, pues entonces no forzaríamos al damnificado, que en este caso sería la esposa, el marido, el hijo, no sé, el superamigo que acaba de fallecer y que se ha quedado sin esa persona tan querida, no forzarle a mañana te vienes a cenar, al día siguiente, no, se trataría de algo que cuesta un poco más y es poderte poner en la medida de lo posible en el lugar de cómo está sufriendo esa persona y ayudarle a tocar fondo. Como que parte del proceso es tocar fondo para que pueda, igual que se tiene que elevar, como decía antes Carmen, el alma del fallecido, también se tiene que elevar la frecuencia del que sigue vivo encarnado. Entonces, psicológicamente no se puede hacer una falsa terapia de anímate, vamos a ver cómo la vida, vamos para adelante. Bueno, esa frase está muy bien en la calle, en los bares, en el grupo de compañeros de trabajo, pero en un tratamiento ya más especializado, lo que se pide es que la persona que está en ese momento sufriendo esa pérdida, tanto si es por egoísmo como si es porque con el amor de que ya sabe que a partir de ahora no va a ver a esa persona, por lo menos es estar cerca de esa persona, es decir, que esa persona se encuentre acompañada y sostenida por la emoción y también la comprensión y también el conocimiento de los mecanismos de defensa que en ese momento se tienen que dar para que esa persona que está encarnada y sigue en la vida pueda saltar adelante, o sea, pueda seguir en ese adelante, pero de una manera de verdad, no venga adelante. Entonces, por eso creo que es importantísimo que se deje tocar fondo y se deje estar triste a la persona que está triste e inclusive liberada, sin culpa, porque claro, el duelo tiene muchas cosas que luego más adelante a lo mejor tocaríamos, no me quiero extender, pero no solamente es me siento triste porque ya no voy a ver a este ser querido, sino que a lo mejor también puedo sentir liberada y tengo culpa porque me he sentido liberada de que ya
esta persona la quería mucho, pero ya tenía que haber fallecido, o deseos de que haya fallecido para no verla sufrir, que luego surge esa culpa, ¿no? Entonces, el duelo tiene muchísimas vertientes que inclusive es como una herramienta para autoconocernos a nosotros, cosas que a lo mejor no teníamos ni idea de lo que nos podía pasar y cuál era el alcance de nuestra capacidad emocional ante el fallecimiento de un ser querido o no tan querido, que luego descubrimos que a lo mejor no es tan querido. Pero bueno, Hay ante de el todo. fallecimiento de un ser. Como decía Jesús, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Eso es. Sí, Antonio. Bueno, gracias Juan por darme paso. Bueno, quiero presentaros a Gretel, que es una persona que nos conocimos a la cosa de un mes y compartimos ratos muy agradables, muy poquitos, pero ratos muy agradables, y nos sentimos el uno con el otro identificados. Tanto con Eduardo, su marido, Susi y yo, nos sentimos pues plenamente felices de estar juntos, ¿no? Y para mí es una enorme satisfacción personal y profesional presentar a Gretel Botella. Así que, Gretel, buenas noches, sé Buenas bienvenida a noches. este espacio y siéntete como en tu casa, por favor. Pues muchas gracias, Antonio, gracias, Juan. Y nada, estoy encantada de estar con vosotros. Y bueno, yo tengo una experiencia personal que comparto también con Antonio y que me ha hecho aprender mucho sobre la vida, sobre la muerte y sobre el duelo. Y es que mi hijo Rodrigo hace 20 meses, con 20 años, ha fallecido después de 4 años padeciendo un cáncer. Entonces, tenéis razón, cada caso es un mundo, hay todo tipo de duelos. Y es cierto que no sabes de lo que eres capaz hasta que realmente te enfrentas a una vivencia de tal calado. Realmente cuando yo tengo la suerte, hemos tenido la suerte de poder hablar con Rodrigo antes de desencarnar sobre el más allá, sobre la muerte, sobre los seres de luz, sobre que le iban a acompañar, sobre la reencarnación. Hemos podido hablar de todo con él. Entonces, el acompañamiento fue maravilloso. Que te prepara eso para lo que viene después, sabes lo que viene después, pero yo creo que hasta que no sucede el momento en que se desconecta el cuerpo del alma, es como que, no sé si es porque somos padres, pero tienes todavía esa esperanza de que eso, no sé, de algún modo pueda solucionarse, aunque evidentemente lo sabes. Y sobre todo él lo sabía. Y bueno, después de ello, en esa conversación maravillosa, que tuve una conversación estupenda con mi hijo, que la facilitó él, la promovió él, hablamos de todo y establecimos un sistema de comunicación. Le pedí por favor que me enviase señales desde el otro lado. Y así hemos establecido una serie de señales que nos dan vida. El duelo no me lo quita nadie, es decir, la ausencia física de mi hijo, yo la tengo que vivir y es normal, es que no está en casa, es que no lo veo, no lo toco y además en casa hemos sido muy de abrazar, de besar, entonces eso hay que aceptarlo y hay que llorarlo. Hay que llorar. Yo incluso hablando con él, porque yo hablo con él, le digo, Rodri, tienes que entender que si yo me hubiera ido y tú te hubieras quedado, tú también llorarías. Entonces, lo tengo que llorar. Pero sí que es cierto que el tener un anclaje espiritual te da unos argumentos tremendos que no te quitan ese dolor de la ausencia, no. Pero es que yo sé que está vivo y yo sé que está bien. Entonces, transitas el duelo de otro modo. Tengo mis momentos. Esto es un carrusel, evidentemente, es un carrusel. Hay momentos que estás arriba, hay momentos que estás abajo, pero cuando me enfoco en él, en el ser espiritual que es, con ese además, con esa potencia que tiene, porque ya digo que no para de mandar señales maravillosas, me siento bien, es que me puedo sentir hasta feliz. Los momentos en que me enfoco en él, pues a lo mejor en su carnecita, veo sus fotos o sus vídeos, ahí ya se me remueve un poco el alma. Y sí que es cierto que al final acaba siendo un ejercicio, por lo menos en mi experiencia personal, de voluntad, porque
desde el primer día, desde el minuto 1, tienes que ir tomando pequeñas decisiones que te van a poner otra vez en la vida. Sí que es cierto que tienes que aceptar que el yo de antes ya no va a estar nunca. O sea, yo no voy a ser nunca la que fui antes de esta experiencia, ni quiero, porque realmente me doy cuenta que gracias a esta experiencia fuerte, potente y maravillosa, aunque sea dolorosísima, he descubierto otra dimensión de todo, de la vida, de mi hijo, de mi pareja, de mi entorno, de mi otro hijo, de la vida, de la vida. Es decir, tengo que aprender ahora a convivir con ese otro yo que ha surgido después de una pérdida tan grande, ¿no? Una pérdida física tan grande. Pero evidentemente tenemos que adaptarnos y sí que es cierto lo que estaba diciendo Teresa, de que hay frases hechas que no es que solo no aporten, es que restan. Cuando alguien te dice incluso, pues, sé cómo te sientes, es mentira. No saben cómo te sientes. No lo pueden saber porque no han pasado por esa experiencia. O cuando la gente te dice, llámame si necesitas algo y no te están diciendo, te llamo yo. O sea, hay cosas que son momentos tan importantes en los que te das cuenta de quién va contigo, como tú decías, quién acompaña, quién está a tu lado o quién se descuelga, porque ha habido mucha gente que por supuesto se ha descolgado. También creo que nosotros lo hemos vivido así porque tenemos ese punto que ya veníamos de muchos años trabajándonos personalmente y viviendo nuestra propia espiritualidad. Estamos en contacto con muchos padres que han perdido hijos y no todo el mundo lo vive igual, evidentemente. Somos muy distintos, pero sí que es cierto que el que tiene un anclaje en la fe, ya sea en una religión, como ya sea en la espiritualidad o como cada uno como la entienda, tiene argumentos, tiene, no sé, como más fuerza para ir poco a poco tomando esas pequeñas decisiones del día a día y no quedarse atrás. Otros no, otros tienen una crisis de fe. Pero bueno, yo creo que para mí lo más importante ha sido vivir todo esto desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad nos ha dado unos argumentos maravillosos. Se nos ha abierto un mundo de personas encantadoras como Antonio que hemos conocido y a muchas otras personas. Y bueno, pues hay que ver también las partes positivas de una experiencia tan potente como esta. Y bueno, muchísimas gracias, Gretel, por compartir tu experiencia, que seguro que a muchas personas les va a servir o les está ya sirviendo, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que ha vivido una experiencia por la que estamos pasando o tal vez vayamos a pasar, ya sencillamente la vibración de tus palabras y tu propia vibración con lo que estás compartiendo, ya seguro que sirve, ¿no? Pero no solamente sirven a las personas que estamos aquí, también sirven a las personas que están escuchando y ya no están físicamente, ¿no? Por eso es tan importante hablar claramente, pero con amor, de este tema, para que las personas que están aquí sepamos acompañar o sepamos irnos, y las personas que están en el otro lado, que todavía están en ese medio aquí, medio allá, puedan entender lo que les ocurre y pueden dar ese paso adelante hacia la luz. Así que gracias de corazón, querida Gretel. Querida Carmen, efectivamente Gretel ha dicho algo importantísimo, ¿no? Que es, me voy a permitir llorar, me voy a permitir sentir, ¿no? Verdaderamente es la parte humana que tenemos que aceptar, no desde el dolor, pienso que no desde el dolor, pero sí desde el amor, ¿no? O sea, no pasa nada porque llores, es humano, no pasa nada porque efectivamente sientas ese dolor humano de esa persona querida que físicamente se ha ido, aunque
conozcamos el mundo espiritual, ¿no? Sí, si conociendo el mundo espiritual ya aceptamos nuestro estado y nuestras emociones, aquellas personas que tienen la incertidumbre de no saber qué pasa luego, todavía es bastante peor, ¿no, Carmen? Sí, y totalmente cierto lo que comentaba Gretel y Teresa, ¿no? Es muy importante el saber llorar y dejar salir el dolor, porque es que es súper importante. No porque llores, como dices, Juan, lo haces desde la tristeza, también lo haces desde el amor, ¿no? Entonces es muy importante, yo soy de las personas que siempre digo que hay que expresar lo que uno siente en el momento en el que se encuentre y cómo se encuentra. Y respetar a cada uno cómo lleva y experimenta esa vida, ese momento, esa situación. Es súper importante porque somos cada uno tan diferentes que el aferrarnos a saber que pueden estar felices, que pueden estar bien, que nos van a seguir viendo en esa parte más espiritual, ¿no? que podemos conocer y observar. Y como han habido algunas muestras que se ha podido demostrar que realmente no es como se conocía anteriormente esa otra vida, sino que hay otras formas de experimentarlas. Como dice Gretel, están continuamente en contacto con nosotros, solamente tenemos que estar atentos y recibimos la información. Pero es cierto que cuando estás en ese dolor, en esa pena y en esa tristeza, yo siempre digo que es muy importante dejar que salga. Si te apetece reír, ríe, no pasa nada. No te sientas culpable porque estés en una fiesta o estés en una celebración y haya fallecido un familiar recientemente. No pasa absolutamente nada. Yo tengo una experiencia en la que cuando murió mi abuela, vinieron unos familiares de fuera, de Madrid, y mi tío, el hermano de mi madre, pues dijo, vamos a casa y antes de marcharos tomáis algo. Y recuerdo aquel momento, hace ya 15 años de esto, que estábamos el hermano de mi madre, hijo de mi abuela, evidentemente, y estábamos en la cocina y estaba preparando pues un poquito para picar para que mis tíos de Madrid volvieran a Madrid. Y me miró, nos miramos y dice mi tío, ¿tú te acuerdas que la abuela dijo que el día que ella se muriera celebráramos su fiesta, una fiesta? Digo, pues mira, venimos de la iglesia y del cementerio y estamos celebrándole su fiesta. Por lo tanto, no hay cosa que más bonita que saber vivirlo. Todos teníamos nuestro dolor, evidentemente, sobre todo, en este caso, mi madre con sus hermanos, porque han perdido a su madre, ¿no? Yo también había perdido a mi abuela y mis primos también. Y lo vivimos en ese momento de esa manera, honrando un poquito también a lo que mi abuela quería, que eso es muy bonito también. Que luego lloramos, claro que lloramos, porque lo que ya hemos vivido con esos familiares no lo va a cambiar nada. Nada, porque sigue siendo una esencia que ni siquiera un envase material como puede ser un cuerpo lo puede mantener cerrado. Son experiencias que son imposibles de encerrarlas en ningún sitio. Y además ese lloro no tiene por qué ser única exclusivamente de pena, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi padre desencarnó, se fue físicamente, durante todo el proceso yo no lloré porque entendía y sentía que en esos momentos mi energía estaba centrada en todo mi amor con él, ¿no? Y yo particularmente en esos momentos no me salía las lágrimas. Pero sí a los 3 días que me visitó y al sentir lo que vino a visitarme, entonces lloré de emoción, ¿no? No de dolor, de emoción, de saber que él estaba ahí o que me había visitado, etcétera, ¿no? Entonces tal vez una de las cosas que debemos de permitirnos, ya no solamente aprender, sino de permitirnos, es a poder vivir nuestras emociones de una forma amorosa o positiva, o hasta inclusive en un momento determinado, si sentimos dolor, pues lo sentimos y ya está, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo importante yo creo que sí que es qué energía es la que nosotros estamos transmitiendo a la persona que se ha ido, ¿no? Porque hay veces que transmitimos una energía de culpabilidad
una energía, me has dejado solo o me has dejado sola, o por qué te has ido, o de rabia. Y esa energía, y no sé yo hasta qué punto la gente en general es consciente o no, esa energía la recibe el ser que se acaba de ir físicamente, ¿no? Por eso deberíamos de ser mucho más conscientes y acompañar en un momento, que luego lo hablaremos, en un momento, vamos a llamarle difícil o al que no estamos tal vez preparados, de dejar el cuerpo aquí, aunque la mayoría de las personas dicen que se siente una gran paz, es una liberación, y luego pues vivir conscientemente desde el plano espiritual. Así que gracias, Carmen. Y Teresa, cuando nos viene una persona a la consulta y lo primero que deberíamos de hacer tal vez es sencillamente escuchar o dejar que se desahogue y luego un poco reconducir la situación, o profesionalmente, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Profesionalmente, bueno, hay muchas técnicas o muchas orientaciones desde el punto de vista psicológico. Yo como psicoanalista me ocupo de la escucha, de escuchar, que digan lo que quieran, que asocien libremente lo que necesiten asociar, como son unos momentos de mucha turbación y enajenación para la persona que se ha quedado aquí de golpe y porrazo. Aunque todos sabemos que hemos venido a morirnos, hemos venido a vivir y luego nos tenemos que ir, bueno, pues eso se sabe en la teoría y de una manera racional está encapsulado, pero no pasa por el proceso simbólico hasta que realmente no lo vives. El proceso simbólico es cuando se abre como una flor de loto interna dentro de nosotros, empezamos a entender qué es la emoción real de una pérdida, cuál es la emoción realmente de empezar a vivir posiblemente en otro lugar. E incluso hay muchas personas que, no habiéndose planteado nunca ningún despertar de conciencia y teniendo una actitud absolutamente cerrada, agnóstica, atea, yo en estas cosas no creo, frases de este tipo, que son también muy respetables, que lo tengan y que lo digan. Hay muchas personas que sí empiezan a pensar un poco en el tema de que puede haber un otro lugar u otro espacio, puede haber otras señales, cómo me voy a comunicar con mi padre. Por ejemplo, cuando vienen a la consulta personas con la culpabilidad de que con mi padre, mi madre o con mi mujer se fue sin que yo le dijera tantas cosas que no le pude decir en vida, o no hicimos las paces por tal cosa, o se fue creyendo que no la quería tanto, en fin, todo lo que estaba pendiente en esta vida, pues la persona ya decidió irse y la luz pues la cogería, ¿no? Entonces, cuando le comentas al paciente que vamos a hacer un trabajo de acompañamiento, vamos a hacer un trabajo de duelo, que voy a escuchar todo, para empezar todas las distintas etapas que ha tenido con esa persona, tanto si es un tema de hijo, como si es un familiar, como si es lo que sea, depende del vínculo. Si es, por ejemplo, el caso de una madre como Gretel, el hecho de perder un hijo es más potente que perder un padre, aunque digan que no. Perder un hijo es como que va en contra de lo que sería el ciclo vital, ¿no? Entonces, Gretel, yo desde aquí, pues, no te conozco de nada, simplemente de humana a humana, el abrazo más profundo que te pueda dar y que te pueda sostener, porque es impactantísimo el tratar a una persona que te esté hablando de un padre que tiene ya 90 años. O sea, hay que ver mucho cuál era el vínculo con el fallecido y de qué manera. Cuando la persona está hablando de que se ha fallecido un hijo después de un proceso de enfermedad, la enfermedad va ayudando a poder ir haciendo el proceso de duelo de alguna manera, aunque luego cuando ha desaparecido es cuando te da la torta en la cara de que ya se acabaron los paliativos psicológicos, me refiero, ya no está, ya como decía Gretel, ya no está físicamente, ya no está encarnadamente, entonces como persona física, pues estamos ahí. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento hay que tener en cuenta cuál es el vínculo, cuánto tiempo ha tardado esta persona en irse, no es lo mismo que una muerte súbita. Yo recuerdo una vez una señora joven, así como de la edad de Gretel, que vino a la consulta espantada porque su hijo le había dicho buenas noches y por la mañana estaba en la cama morado, muerto. Y era un chico alto, fuerte, joven, sin ninguna enfermedad,
muerte súbita, ¡pum!, se fue. ¿Qué pasa? Esa persona necesitaba, esa madre y ese padre necesitaban hablar mucho de distintas etapas de su vida, volver a rehacer la anamnesis del hijo, en qué cosas hacía, qué no hacía, qué volvía a hacer, ¿sabes? Y durante mucho tiempo también se resistieron en limpiar la habitación del hijo. Todo estaba ahí exactamente igual que como si viniera a comer. Cuando llegaba la hora de la comida le ponían su plato y su mesa y no estaba, y cuando llegaba la hora de la cena o al acostarse le abrían la cama, le preparaban todo, el baño, todo como si estuviera. Entonces, claro, es una renuncia y una negación a que ha fallecido muy potente. Y entonces esa señora estaba entrando en una psicosis. Por eso quiero decir que hay que ver cuál es el vínculo que tienen con la persona fallecida y de qué manera se fue anunciando su muerte. Cuando es sin anunciar, como un accidente de tráfico, como un infarto, pero desde luego lo más potente es que en tu propia casa, al lado, en la habitación, ha fallecido mientras que dormía. Muchos padres o personas o maridos o esposas se sienten culpables de cómo no lo he podido sentir, cómo no me he podido dar cuenta. Es que no se ha podido dar cuenta porque esto es mientras que duerme. Bueno, pero quiero decir que el acompañamiento es a través de la escucha y luego a través de que la persona toque fondo y hable mucho de la persona fallecida y de todo lo que esa persona también le ayudó a comprender la vida, es decir, cómo fue todo ese vínculo e inclusive cómo se pueden seguir estando en contacto a través de cartas, a través de hablar. Es decir, es el trabajo que ya el proceso simbólico se ha puesto en marcha, el inconsciente está tomando ya más forma y el consciente y la racionalización afortunadamente se debilitan. Y digo afortunadamente y que se debilite porque así salen las emociones, se gestionan las emociones, que es lo que realmente nos va a ayudar a fortalecernos, a estar en una actitud neutral con el tiempo, a podernos también reencontrar con otras muertes inconscientes que hemos tenido en otras vidas pasadas y con otros fallecimientos de otros mensajes transgeneracionales que hemos tenido de nuestro linaje y de nuestra línea. Entonces, un fallecido, fíjate todo lo que moviliza y todo lo que hace revivir, por hablar de la paradoja. Me muero para que reviváis todo esto. Entonces, el fallecimiento es un acto de crecimiento y de vida para los que estamos aquí. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva más de encarnado como padre, como marido y tal, pues muchos de ellos dicen, pues se me ha ido la vida con este fallecimiento. Pero hay que también ayudarle a ver todo lo que progresivamente te ayuda a crecer en sabiduría, en intuición y en amor. Sí, Antonio. Sí. Oye, Gretel, hay un testimonio de Emilio Carrillo en su libro El Tránsito, que tú conocerás posiblemente porque tú lo mencionas en tu libro. Bueno, mencionas el libro del Tránsito, no está dentro de aquello que iba a contar. De una vez que se dirige a ver a dos personas que están con la misma enfermedad y uno está en paz y el otro todo lo contrario, ¿verdad? Encontrarse en paz con la persona que está pasando un proceso, digamos, de enfermedad sin remisión, encontrarse en paz y dejar las cosas un poco medianamente claritas, ¿no? Es decir, las cosas que queden más o menos bien, o que queden bien, mejor dicho. Eso es muy bueno y liberador para el que se va y para el que se queda. Eso es fundamental. Para mí es fundamental. A ver, nosotros en nuestra experiencia con nuestro hijo tuvimos la suerte de tenerlo en casa. Sí que es cierto que no pensábamos siempre que se iba a recuperar porque se recuperó muchas veces y muchas veces las pruebas dieron que estaba el cáncer solucionado, aunque no fue así. Entonces siempre tenías esa esperanza hasta que es verdad que un mes antes yo tuve la claridad de que se iba y gracias a eso pude hablar de una forma tan profunda con él y decirle también, entre otras cosas, pues que se fuera tranquilo, que íbamos a estar bien y empezar a prepararnos para ello. Pero sí que es cierto que en el entorno en que nos movemos con otros padres, nos damos cuenta que hay padres que han preferido incluso que sus hijos a lo mejor no estén en casa para no ver el proceso de morir o que se han resistido a hablar. Es que
cada persona es un mundo, cada persona según su nivel de conocimientos o de sensaciones o de sentir, porque yo no creo que esto sea cuestión de evolución, es que cada uno responde ante una circunstancia tan extrema como buenamente puede. Yo lo que me quedo, en nuestro caso, nos quedamos con una sensación de paz tremenda. Él se fue absolutamente en paz, no tuvo ninguna resistencia. Él era una sonrisa continua, pudo despedirse de cada persona, aunque estábamos en pandemia, vinieron las personas a despedirse de él. Por supuesto, él estaba bastante sedado ya y yo les decía a las personas que le oían. Y él hacía sus gestos para hacerles saber que sí que estaba. Entonces, yo creo que dentro de lo duro que es, porque sí que es verdad que una muerte súbita, una muerte repentina debe ser un shock impresionante para los padres, pero sí que es cierto que 4 años o los que sean de una enfermedad supone un sufrimiento continuo y constante durante 4 años, una angustia muy grande. Entonces, la suerte, pudimos hablar de todo y pudimos estar todos ahí en el momento en que él se fue y decirle que se fuera. Él se fue absolutamente en paz. Entonces, eso nos ha dado mucha tranquilidad y sobre todo, así como siempre se asocia, en el caso, por ejemplo, de los padres, casi todos los padres tienen una carga de culpabilidad, da igual que vengan por un accidente, que sea por una cuestión médica, o todos los padres, si se hubiera hecho y se hubiera llevado y se hubiera estado aquí en vez de allí. Nosotros tenemos la suerte de que Rodrigo nos lo puso muy fácil, porque además es que él nos lo puso todo súper fácil, él lo sabía, nos lo hizo saber y claro, no tenemos ninguna culpabilidad, con lo cual pienso que partimos de un punto más favorable, que no quiere decir que no tengamos el dolor aquí al lado de vez en cuando, sí que lo tenemos aquí, a veces al principio lo tenías casi aquí, luego poco a poco el dolor está aquí y lo abrazas de vez en cuando porque necesitas seguir llorando, pero también dices en un momento dado, vale, ya, no voy a sufrir extra. Doler, sí, el dolor está, pero un sufrimiento extra, añadir sufrimiento extra con que podría haber sido, que no podría, eso no. Eso es lo que nosotros hemos podido, por lo menos gracias a esa forma de marcharse Rodri, hemos podido tenerlo un poquito más fácil. No creo que, de todas formas, disculpo, entiendo a todos los padres, en este caso yo estoy muy en contacto con padres, todos los padres, cada uno tiene su propio drama personal y cada uno piensa que su circunstancia es la más difícil. Yo creo que no se puede comparar. Eso, es que esto es una tontería, comparar es como decir quién ama más, es una tontería, cada uno su dolor y es el más grande. Pero creo que cuando aprendes a transitar esta experiencia desde la espiritualidad, lo que te llevas es la mayor experiencia de amor, de verdad, es que es tal el amor que se siente en esta experiencia de haber acompañado a mi hijo, de haber estado juntos, porque además estoy muy unida a mi pareja, a Eduardo, y nuestro hijo mayor, que ha participado también en todo, que ha dejado todo por su hermano. Ha sido una experiencia de tal amor que es que no tengo palabras. Entonces, al final, tengo que dar las gracias primero por la vida de mi hijo, porque ha sido maravillosos 20 años, ha sido un ser excepcional, un ser que nos ha aportado tantísimas cosas, y luego también tengo que dar gracias por cómo ha sido este proceso en nuestro caso. Para nosotros ha sido, a pesar de todo, un regalo. Sí, Antonio. Y Carmen, bueno, es que Greta me lo ha puesto un poco en bandeja, ¿no? La pregunta que yo pensaba hacerte, pero me la ha puesto un poco en bandeja. Es decir, vivir el tema desde la dinámica de la espiritualidad, se vive una circunstancia como la de Gretel de una manera, digamos, más armónica, más amorosa, es decir, sin culpabilidad, bueno, con pena evidentemente sí, desde el punto de vista físico y humano, pero no tanto en el otro campo, que todo tiene su razón poderosa de ser. Cuéntame tu opinión, por favor. Bueno, efectivamente todo tiene su proceso y su momento, ¿no? Desde aquí, desde este lado, se vive de una manera, desde los que nos quedamos encarnados,
de los que nos quedamos aquí en vida, en ese acompañamiento lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Podemos, como decía Gretel, cada uno, o Teresa también lo ha comentado anteriormente, cada uno tiene una forma de vivirlo, pero una vez que han trascendido, una vez que ya están trascendidos, ellos también hacen su proceso de evolución también, igual que lo teníamos aquí, ¿no? Entonces, a la hora de cómo ellos nos ven, cómo ellos comparten con nosotros todo este tipo de experiencias, también desde la parte que yo vivo de la espiritualidad, es muy bonito, ¿no? Como ellos vienen a traernos también ese amor tan incondicional, tan difícil muchas veces de expresar, cómo vienen con esa energía tan bonita, tan especial a nuestra memoria, a nuestros sueños, con esos mensajes. De momento estás viendo, no sé, una película y de momento sale una escena que dices, uy, esto era por este familiar o por esta persona, ¿no? Es súper importante darnos cuenta de que ellos se van a comunicar con nosotros de todas las maneras posibles, pero siempre amorosamente. Creía que ibas a decirme algo, Antonio. Bueno, Siempre amorosamente. sí, digo esto porque, y con esto concluyo, porque creo que el duelo es más que la muerte. También hay duelos por la pareja, por la casa, por el trabajo, por los amigos. Hay muchos clases de duelos, ¿no? Pero si me permites una muy brevísima observación, Juan, Greta, en un libro maravilloso que tiene escrito, que he leído en su totalidad, habla mucho de las señales y habla mucho de ese tipo de cuestiones que has mencionado, Carmen. Habla mucho, mucho, mucho. Bueno, Juan, ¿te parece bien ya que empecemos con un cambio y no centrarnos en otros temas? Sí, lo que pasa es que Antonio, aprovechando que Gretel estaba aquí y su experiencia puede servir, y de hecho seguro que sirve a muchísimas personas que están pasando por la misma situación o tal vez en un futuro vayan a pasar, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo hace unos años en una conferencia que di en el Corte Inglés sobre el acompañamiento en el momento de la muerte, me vino una señora y me dijo, mira, mi madre tiene cáncer, yo creo en el mundo espiritual, sé que va a ser una liberación cuando se vaya, pero no sé qué es lo que tengo que hacer para que mi madre esté bien, ¿no? Entonces, toda esta clase de preguntas y de comentarios, todo lo que Teresa, Carmen y Gretel están compartiendo esta noche, seguro que a más de una persona le va a servir, si no para lo que están viviendo, tal vez para lo que vayan a vivir, ¿no? Yo soy consciente y yo me imagino que las tres, los cuatro, estaréis de acuerdo conmigo de que no es igual cuando una persona se va sin saber nada o tal vez centrada en el dolor a cuando tiene un verdadero acompañamiento familiar o no familiar de alguien, ¿no? Yo pienso o siento o he comprobado bajo mi experiencia que ese desencarnar no es igual cuando alguien se está muriendo, está desencarnando sin saber o con dolor o sin saber qué va a pasar luego, me estoy muriendo y no sé a dónde voy, no sé qué va a ocurrir después, a cuando hay alguien a tu lado que te está dando presencia, te está dando cariño, te está dando agradecimiento, te está dando valoración, te está dando que puedas encontrar en paz, ¿no? O sea, hay muchas veces, antes Teresa hablaba de esas frases que se dicen, pero tal vez no se da uno cuenta que hay detrás de ello, ¿no? O sea, para mí hay una frase que a mí particularmente me parece no solamente interesante, sino muy importante, ¿eh? Descanse en paz. O sea, descanse en paz. O sea, qué importante es que la persona se vaya en paz, ¿no? Y hay veces de que ese acompañamiento, la forma de acompañar a ese ser que se está físicamente yendo, perdón, es una forma muy verdadera, muy amorosa, muy necesaria o muy importante para que efectivamente ese ser humano se vaya completamente en paz.
Pero efectivamente, como muy bien decías, Antonio, Teresa, no solamente existen los finales bueno, de fallecimientos o desencarnación de personas, ¿no? También existen finales y duelos sobre todo, yo lo que más me encuentro en mi consulta son duelos de parejas, ¿no? De que hasta inclusive hay personas que se quieren, pero por su carácter, por no dar el brazo a torcer, por lucha de poder, o porque la otra persona ha decidido que se quiere ir o no es lo que quiere, van y se van, ¿no? Y se queda ese duelo, ¿no? ¿Cómo deberíamos, aunque yo estoy seguro que no existe una fórmula idónea, porque cada persona tiene que tener su propia fórmula para vivir el duelo, pero desde tu parte, desde tu punto de vista profesional y personal, ¿cómo las personas que llegamos a ese punto o han llegado a ese punto de esa pérdida de la pareja, por ejemplo, cómo gestionarlo? Bueno, es bastante complejo. No creas tú que es bastante Sí, sí, complejo. Normalmente, lo sé. sobre todo lo que tú estás planteando, dos personas que se quieren, pero por cabezonería, por resistencias, por otra serie de cosas, bueno, pues para empezar no se querrían tanto, lo primero a sí mismas. Entonces, hay que gestionar, bueno, gestionar, si nos permiten, porque unas personas que son tan, digamos, tan rígidas es que no quieren ni tratamiento, no quieren ni escucharse. Pero bueno, vamos a poner que son personas que una parte está muy herida porque estoy haciendo algo que no quiero que realmente pase, pero no queda otro remedio que hacerlo. Son personas que estamos hablando de una rigidez mental muy grande, porque si emocionalmente siento que quiero a mi pareja, o bueno, o le tengo cariño, una de dos, o no le quieres tanto a este señor o a esta señora, no sé, no quieres tanto a esta persona, o que tienes un concepto muy distorsionado de lo que es el amor. Esto para empezar. Después habría que ayudarles a que puedan llevar el duelo de estar haciendo algo que va en contra de su voluntad o que a lo mejor sí lo quieren. Sí lo quieren. Y lo que pasa que es que se invisten de un mecanismo de defensa de automentira para sentir que yo no quería esto y se producen y se provocan y se fabrican a sí mismos un duelo. Porque en el fondo lo que quieren es armar este lío. Como yo siempre me quedé muy sorprendida cuando era muy jovencita y tenía mi primer supervisor, era un gran psicoanalista. Desde aquí, pues no sé si está vivo, pero hablando de fallecidos y demás, por la edad posiblemente puede ser que esté vivo, don Enrique Moreno, y recuerdo que me decía, pero tú te crees todo lo que te cuentan los pacientes. Yo tenía en aquel entonces 24, 25 años, recién acabada la carrera y llevaba un año ejercicio, digo, claro, ¿por qué me van a mentir? Dice, todo lo que cuentan los pacientes es pura mentira. Digo, pero ¿en qué sentido es mentira? Si yo le creo, dice, no digo que le estén mintiendo a usted, ellos, todos se cuentan la película sin amor y se cuentan la película de su vida, enferman porque se mienten. Me ha costado muchos años entender que enfermamos porque nos contamos una mentira de vida. Entonces, llevado y centrándolo en el punto que estamos hablando, un duelo por una separación, en muchos casos, ojo, con mucho, que yo le estoy diciendo siempre, en muchísimos casos hay una gran mentira de por medio de cómo uno percibe su película de vida y es víctima de esa percepción de vida. Entonces, para que no hubiera ni estas separaciones tan forzosas, ni estos duelos tan desgarradores, qué importante es, por favor, que estamos a tiempo ya todos los que ya tenemos una edad de proceso de vida, ya no hablo de otras edades, hablo de proceso de vida, a ponernos como locos a trabajar en el amor a uno mismo. Y los que tenemos niños a nuestro alrededor, porque sean hijos, porque sean alumnos, porque estén en la consulta, porque sean sobrinos, vecinos o lo que sea, lo más importante que podemos hacer por el ser humano es ayudarles a que crezcan en amor y enseñarles el amor. Entonces, vete al colegio para estudiar, vale, pero prioritario es vete al colegio o estate en casa o vete donde quieras, que te voy a enseñar a conectar contigo para que cuando tomes una decisión y un camino no sea desde la mentira y no seas víctima de ti mismo.
Entonces es a partir de ahí por lo que los duelos falsos no existirían, por lo que muchas personas después de divorciarse se quedan como hundidas, porque es que se ha hundido por el divorcio. Se ha hundido por el divorcio porque luego a lo mejor a posteriori se ha dado cuenta que quería a esa persona o se ha dado cuenta que no la quería tanto y no sé qué narices hago, porque también existe el duelo por matrimonio, ¿eh? Ojo, que hay muchas personas que se casan y al cabo de X meses están deprimidos. ¿Por qué? Porque no han sabido calibrar, no si me amaba o no el novio o la novia en cuestión, sino que no han sabido calibrar cuál era el nivel de dependencia y el vínculo de sometimiento y de dependencia que tenía con respecto a la madre y al padre, que ahí es donde hablaríamos del juego edípico. Entonces, hay duelo por casarse, hay duelo por separarse, por supuesto, el duelo por fallecimiento, es el duelo más potente. Pero el duelo de una separación o el duelo de que toda mi vida he vivido en tal ciudad y el duelo de los emigrantes, porque es que no estamos siendo conscientes, o sí lo estaremos, por supuesto, vosotros sí, doy por hecho, pero ni los propios emigrantes muchas veces son conscientes del duelo que tienen al haber venido a otro país, adaptarse a otras normas, otro dinero, otra comida, tal, más luego el temor de ser aceptado, todo el tema del trastoque de la identidad del ser y encima para cómo se sienten culpables de haber dejado su país y si encima ganan dinero y están bien ya aquí situados y recuerdan que en su país están viviendo mal, encima se sienten culpables porque los de allí se han quedado pobrecitos míos muy mal y les mandan más dinero. Quiero decir que nosotros, como todos somos uno, a mayor nivel de movimiento y de viajes y de duelos y de personas que rompan de forma con automentira o de manera falsa o personas que han dejado trabajos con ese duelo, de dejar el trabajo con ese duelo de hacer emigraciones y de dejar países, todos los duelos por abandono de país, todos los duelos por abandono de pareja, todos los duelos por abandono de trabajo, inclusive todos los duelos porque te han jubilado. Hay personas que después de la jubilación tienen un infarto. Dicen, ¿cómo le ha podido dar un infarto si no tienen estrés? Digo, pues por eso mismo, porque tienen el estrés postraumático de tantos años de estar trabajando en un sitio que no les gustaba o el estrés de estar demasiado parados y es cuando uno es consciente que después de esto viene la muerte, en vez de pensar que después de esto ahora viene otra etapa de disfrutar. Entonces, lo que quería decir que el duelo lo estamos viviendo todos. Unos de una manera directa, otra manera indirecta. Yo de una manera indirecta estamos viviendo el duelo de Gretel y el duelo de otras muchas personas que están a nuestro alrededor porque tienen ese vacío de que han dejado su país. Y eso son energías que se están continuamente cruzando en nuestros distintos campos electromagnéticos y energéticos. Por lo tanto, nuestro inconsciente está golpeado por el duelo constante. Y también con el nacimiento constante, pero tenemos más noticias últimamente de duelos porque como se empeñan en darnos noticias negativas que no de nacimiento. Por eso antes, cuando comentaba, decía que el hecho de que falleciera una persona, en el duelo del fallecimiento de una persona, el que una persona muera hace un revuelo muy importante de renacimiento para todos los que quedamos aquí, que para mí es un tema vital e importantísimo para que el que ha quedado aquí sepa cómo está ayudándonos a vivir y qué luz nos da a todos, nos hace renacer. Pero luego los otros duelos, que también es una muerte en vida, pero no con un desencarnamiento con el que estamos hablando, pero sí supone una muerte en vida porque dejo de ser la que era, dejo de ser el esposo, la esposa, dejo de ser el director general de tal empresa, dejo de ser lo que era y entro en otra fase de mi vida. E inclusive me pongo a vivir en un país que al final cuando me quiero dar cuenta, este país al que he venido, pues ya lo adopto como mío y el otro es de otra etapa de mi vida en donde me tocó nacer. Entonces realmente vamos de duelo en duelo para poder vivir, co-crear y renacer continuamente. O sea que es necesario para la vida la muerte continua en tránsito hasta que sea la definitiva y pasar a otro plano. Un continuo renacimiento, ¿no? Continuo renacimiento, exactamente. Querida Gretel, tanto en el duelo del desencarnar a algún ser querido, como el de pareja, como el de trabajo, como el de distintas circunstancias que nos ocurren, como muy bien decía Teresa, a lo largo de nuestra vida,
tal vez una de las cosas más importantes para saberlo gestionar o saberlo vivir lo mejor posible sería la aceptación. Yo creo que al final se trata de eso, se trata de rendirse. Sí que es verdad que hay un periodo de adaptación, ya sabemos que, bueno, por lo menos en el proceso de duelo, Teresa lo sabe mejor que nadie, se habla de las distintas fases del duelo, que yo creo que cada uno las tiene de un modo, las vive de un modo, algunas parece que ya las ha superado y vuelven otra vez. Al final, a lo que vamos es a la aceptación. A la aceptación en el caso de cuando un ser trasciende, la aceptación de ese otro modo de relacionarnos con nuestro ser querido, que no estarán físicamente si tenemos esas creencias espirituales. Y tienes razón, Teresa, hay mucha gente que despierta a raíz de un proceso de duelo, despiertan al mundo espiritual, cosas que en la vida se habrían podido plantear, empiezan a abrir la mente. Es que por necesidad, cuando te das cuenta de que tu hijo o tu padre están, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si hay posibilidad de que estén en el otro lado, hay que indagar eso. Y eso es lo que mueve a muchas personas hacia la espiritualidad. Pero es cierto, al final el proceso lleva a la aceptación. Y hay, por supuesto, yo creo que un crecimiento muy profundo, un cambio de valores tremendo. Te cambia totalmente la perspectiva de la vida. Lo que antes te importaba no te importa. Cambia todo. Entonces es eso, es un renacer, como tú muy bien estás diciendo. Es decir, vamos de una forma de vivir en la que entendíamos las cosas de un modo con un ser que estaba, a otra forma de vivir. Ya no está físicamente ese ser, tenemos que adaptarnos a cómo esté él ahora y hay que volver a establecer una nueva relación y una nueva comunicación con ellos. Y en eso, por supuesto, Carmen lo sabe, es absolutamente maravilloso cómo se relacionan con nosotros, cómo si estás abierto, es que desde el minuto uno, porque yo cuando se fue pensé que era tanto el dolor que bloquearía cualquier señal, pero es que ese dolor lleva implícito un amor tan grande que facilita esa comunicación. Y entonces, pues bueno, esa es la nueva forma de aceptar, ¿no? Aceptar ese tránsito que ha hecho, esa nueva forma de vivir y que nosotros estamos aquí por algo, porque nos tenemos que quedar aquí por alguna razón, no es... algo nos queda por hacer, algo nos queda por hacer, entonces hay que aceptar. No solo no es resignación, ¿eh? Resignación es otra cosa. Resignar es yo creo que es desde el empobrecimiento de uno mismo, es desde el no quererse. No, es aceptar que la vida te puede volver a sonreír, que puedes volver a disfrutar, que vas a volver a tener ilusiones. Por supuesto, ese ser querido siempre va a estar presente en tu vida. Siempre, siempre vas a tenerlo presente y además va a estar contigo, porque es que está contigo constantemente. Pero hay que aprender a volver a sacar ese jugo a la vida que a lo mejor ahora vamos a valorar incluso muchísimo más que antes. Sí, Juan. Sí, efectivamente esto es así como ocurre, ¿no? Querida Carmen, entonces, después de todo lo que hemos estado hablando esta noche, ¿cómo podemos soltar la pena? ¿Cómo podemos soltar ese dolor? Porque hay veces que inconscientemente determinadas personas se agarran a ese dolor, ¿no? Como si no lo quisieran soltar, ¿no? ¿Cómo podemos soltar ese dolor, esa pena de esa situación que hemos vivido o estamos viviendo? Hay muchos métodos, hay muchas formas, hay muchas técnicas, ¿no? de cómo llevarlas a sacar cada uno, siempre que se esté acompañado en ese proceso también de sacar ese sentimiento, ese momento, ese dolor, ese sufrimiento que se puede estar viviendo cuando todavía no se ha llegado a esa aceptación que hemos hablado, Gretel. Pues hay muchas formas. Yo siempre digo que lo más bonito de todo es expresar, o bien a través de una carta, o bien a través de una canción, de un poema, de un pequeño ritual, poniendo una velita con la foto,
o simplemente ir al cementerio, contarle cómo se siente, lo que ha vivido, lo que ha experimentado con ese familiar, lo que se ha podido compartir, porque ese amor te va a llevar a que puedas soltar a este familiar que ya está en ese tránsito o ha trascendido, ¿no? Yo recuerdo que tuve la ocasión de recibir una canalización en la que este ser, esta alma, se estaba comunicando, y lo más bonito que me dijo, y además me sorprendió mucho aquello, fue hace ya unos años, me dijo, diciendo a su familiar encarnado que estaba aquí, le estaba diciendo: cuanto más feliz tú, mejor me voy a sentir. Vamos a seguir compartiendo nuestro amor como era cuando estábamos los dos juntos. Aquello a mí me sorprendió mucho. Me quedé con aquellas palabras, las comparto mucho porque considero que cuando también recibimos esa información de que están bien y de que todo es correcto, y nosotros desde aquí encarnados podemos expresar abiertamente si estoy enfadado, si no lo estoy, si no me he podido despedir, hacerlo. Oye, mira, perdona, no me he podido despedir, no pude estar, no importa, es sacarlo fuera, vivamente, desde el amor que nos sentimos, aunque estuviéramos años sin hablarnos. Ese amor siempre está dentro de nosotros, en nuestro interior. Entonces ahí es cuando realmente soltamos. Con ese amor tan inmenso es cuando se empieza uno a soltar, que todo esta forma de vivir el duelo se pueda llevar a cabo. Y esto se puede aplicar a cualquiera de los duelos que tanto Teresa como Gretel han comentado esta noche. Yo siempre digo que cada vez que me voy a dormir hago un duelo, porque ya he terminado un día y empiezo otro. Por lo tanto, para mí todos los días hay un momento en el día que estoy en un proceso de duelo. Como yo lo voy a seguir viviendo el siguiente proceso. Si lo vivo con amor y con conocimiento, pues lo voy a vivir mejor, y siempre respetando a quien quiera o se quiera permitir vivir un duelo muy largo o lo quiera vivir más corto, porque al final, como siempre digo, esas experiencias son únicas y exclusivas de cada uno de nosotros y no son transferibles a nada ni a nadie. Lo compartido es compartido desde el amor y desde el corazón. No hay otra forma de poder experimentar o vivir este tipo de sensaciones. Nos liberamos y se liberan a través del amor y esa aceptación. Tu proceso ha terminado aquí, independientemente de la edad que tengas. Tengo que aceptar que tiene que ser así. Me puede costar más, me puede costar menos, pero al final llegará un momento en el que vamos a estar los dos en el mismo lugar, o los 3, o los 5, o los 20, no importa. Ese reencuentro va a ser igual de amoroso que el desencuentro por el tránsito de la persona y ese ser familiar que tenemos a nuestro lado. Sí, gracias, Carmen. Teresa, tal vez para poder llevar mejor ese duelo, ese final, ¿será mejor acordarnos de los buenos momentos que de los malos? Bueno, por supuesto, los buenos momentos nos llenan de luz y nos dan mucha más alegría, y siempre es mejor acordarte de los buenos momentos, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, nos estamos acordando de los buenos momentos, muchísimo más el que no está. Entonces, no creas tú que los buenos momentos están muy bien, que los tengamos para hacer constar lo feliz que fui con esta persona, la felicidad que esta persona nos dio a nosotros. Y así, con esos buenos momentos, nos alivia nuestro dolor y también ayudamos a que con esa energía positiva con la que estamos recordando al fallecido pueda elevarse y nosotros podamos mitigar más el dolor. Lo que pasa que si solamente estamos por los buenos momentos, por los buenos momentos, por los buenos momentos, es una manera también de no aceptar
yo no te digo que haya que estarse cebando en los momentos de discusión, cebarse, digo, pero también integrarlo como una parte de esa persona. O sea, si también nos vienen los malos momentos y los recuerdos de los malos momentos, puede ser que a través de esos malos momentos también podamos aprender algo, o si nos está resonando mucho esos malos momentos, será por algo, será porque todavía no hemos hecho el perdón. Entonces, es muy fácil, o es más fácil solamente recordar los buenos momentos para no enfadarnos, pero si queda alguna secuela de algo que no he dicho, algo que no he perdonado, o algo que no comprendí, o algo que me quedé sin poder decir a esta persona, por mucho que tuviera muy buena intención en ser entendido, gracias a los recuerdos de los malos momentos, pero no para insultar a esa persona y volver a revivir con rencor, sino para poder recordar esos malos momentos. Quizá ahora tenemos una visión más gran angular, más amplia y más sabia para poder hacer una despedida con una carta, como decía antes Carmen, o a través, por ejemplo, esto que ha comentado Gretel, es que es precioso cuando ha dicho mándanos señales, y dicen que además lo está recibiendo, las está enviando, las están recibiendo, que no todo el mundo las puede recibir. Entonces eso que ha dicho me parece, bueno, un ejemplo fantástico, bueno, más terapéutico que lo que está explicando Gretel para las personas que han fallecido. Poco podemos hacer muchos psicólogos, te lo digo con toda humildad. En esa actitud. Pero claro, hay muchos familiares que esto de las señales, que el despertar de la conciencia, que Dios, que tal, pues sí creen en Dios, pero es de otra manera, otros no creen en Dios. Entonces, lo que vamos en concreto con tu pregunta, para no desviarte, perdona, es que si hay que recordar los buenos momentos, pues sí, hay que recordarlos, comentarlos, porque esto ayuda muchísimo tanto al fallecido como al que se ha quedado aquí para poder canalizar esta pena y este duelo. Pero para que sea más completo es que si de una manera natural fluye recuerdos de malos momentos, es que desde ahí se está haciendo como alguna especie de demanda o de reclamación para poder reflexionar por qué ocurrió ese mal momento y de qué manera yo aquí y ahora reaccionaría distinto al mal momento que a lo mejor hace X años tuve con esa persona. Porque lo que se impone es muy importante, aparte de podernos despedir con amor del paciente, es reparando. La reparación de la culpa, la reparación del dolor, la reparación de ese resentimiento, no solamente es que ayuda al fallecido a que pueda irse o elevarse con más serenidad, sino que nosotros nos quedamos con más calma, porque es como si hicieras un anclaje muy profundo, un clic muy profundo de, entiendo, a ti te toca estar ahí y a mí me toca estar aquí ahora, que va más allá de la aceptación, sino sencillamente entender que el juego divino nos coloca ahora en estos planos. Hemos estado en ese plano de encarnado juntos y ahora el juego divino ha hecho que hayamos transitado y que estemos en otro plano dimensional. Gracias, Teresa. Sí, Antonio. Bueno, la verdad, Teresa, es que me estás pisando las preguntas que voy a hacer, porque siempre las comentas antes de que las haga. Con lo cual... Hay conexión, Antonio, hay conexión. Recibo un spoiler por ahí, ¿no? Porque pues, ya quería preguntar dos o tres cosas y tal, que claro, la quería preguntar, tú lo has dicho tú. Maravilloso. Estamos en contacto, en conexión. Oye, Gretel, hay un tema que, bueno, ya lo comentamos en Albacete, no sé si lo recordarás o no, ¿no? Pero hay un tema que yo diferencio dos partes importantes. Una parte es la parte humana y la otra parte es la parte espiritual. Tú has hecho antes una brevísima referencia al respecto, pero me gustaría que la ampliaras un poco si puedes, ¿no? He de deciros que yo que he leído el libro de Gretel, el Rodri le suele mandar mensajes, no solo a ella, sino también a su mamá, quiero recordar que es, también a una tía, a un amigo y tal, ¿no? O sea, con lo cual quiero decir bueno, que no solo ella o su padre, también lo reciben diferentes personas, ¿no? Cuéntame un poco la diferenciación entre, tú has hecho antes, como te he dicho, una breve referencia. Cuéntame un poco la diferencia entre digamos, lo humano y lo trascendental. Bueno, va parejo, pero sí que es cierto que al vivir nosotros esta etapa de nuestra vida desde la espiritualidad y estar
tantas personas a nuestro alrededor ayudándonos y apoyándonos, en cierto modo se produjo una cierta apertura de nuestro entorno a ello, al mundo espiritual. Entonces, bueno, pues creo que nos ha ayudado a todos en el proceso. Ha habido mucha gente de nuestro entorno que ha recibido señales, no solamente los de casa, incluso profesores, compañeros, mucha gente. Entonces, lo bonito es que, bueno, cuando empezaron a suceder las señales, que yo las esperaba con toda el alma, porque claro, ¿qué es lo que quiere una madre? Saber dónde está su hijo y que está bien. O sea, aunque se vaya a la calle a salir una noche. Entonces, pues bueno, él nos hizo llegar ya señales de que estaba bien y de que estaba perfecto, señales de amor, señales de luz. Y bueno, lo que hicimos fue compartirlo con nuestro entorno, hablarlo. O sea, no me callé ya. Mi vida espiritual hasta ese momento de la partida de mi hijo, la habíamos llevado en silencio y un poco en la intimidad y con 4 personas afines. Y desde entonces decidimos que había que mojarse, que después de haber perdido físicamente a un hijo, que no tenía sentido callarnos. Así que eso abrió pues un mundo paralelo y gente que no es especialmente espiritual o que no es especialmente creyente empezó a abrir las antenas y a creer en la posibilidad. Y al creer en la posibilidad las cosas pues suceden. Y bueno, pues a raíz de eso vivimos una unión entre todos los que hemos recibido señales y otros que no hemos recibido, mucho más potente, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de los amigos que sí que se quedaron, otros ya sabemos que se perdieron en el camino, de sus propios compañeros, de mi hijo, de los profesores. Ha habido una conexión potentísima, potentísima, y que de hecho continúa. Y aún sigue Rodrigo enviando señales a personas que no son de aquí, de nuestro círculo de casa. Entonces, pues bueno, de algún modo ha habido una pequeña expansión de conciencia que a lo mejor es momentánea para algunos, no lo sé, pero yo creo que esta experiencia nos ha marcado a todos mucho, pero les ha marcado mucho también a todos los que están alrededor de Rodrigo, que han estado alrededor nuestro. Yo creo que lo más importante aquí ya no es tanto que tengas una fe ciega, sino que simplemente te abras. Es un poco pues que sintonices el dial de la radio y digas, bueno, me abro la posibilidad de que, y va y te das cuenta de que suceden cosas. Y entonces ya cuando tú has hablado de señales, ellos identifican, pues es que a mí me ha pasado esto, o he soñado con él y me ha dado este mensaje, o es que yo lo he visto, o es que... Y entonces, claro, eso impulsa, porque todos estamos viviendo un duelo, los amigos, los profesores, la familia, todos estamos viviendo un duelo. Eso nos está ayudando a todos a tener, pues eso, un poquito más, esa apertura y esa sensación de yo lo tengo claro, evidentemente estamos absolutamente encantados de cómo se nos manifiesta, pero esas otras personas también abren esa puerta. Entonces, al final, lo humano, la pérdida está, pero hemos unido un poco eso a la espiritualidad, lo hemos intentado y, bueno, por alguna razón ha funcionado. Y bueno, es que no tengo nada más que gratitud hacia mi hijo por hacer esa labor tan bonita porque en realidad son te quieros, te va mandando un te quiero, te manda un te quiero a uno, un te quiero a otro, un te quiero a otro, y es pues maravilloso y nos da mucha paz, nos da mucha paz. Gracias, Grete. Bueno, pues como estamos ya prácticamente en el tiempo, Carmen, si querías compartir algo que se te haya quedado en el tintero. No, porque creo que tanto Teresa como Gretel hemos podido compartir, Antonio y tú, Juan, creo que hemos podido compartir a las personas que nos puedan estar escuchando cómo poder llevar bien este proceso, ¿no? Y que cada uno tiene que disfrutar, experimentar, vivir en el momento en el que se encuentra y sin vergüenza y sin querer ocultar los sentimientos, ser abiertos. Sí que me gustaría compartir algo que para mí también es algo importante y es algo en lo que ahora mismo estoy tratando de darle más luz, aparte de, como comentabas antes con el tema del Congreso, es decir la verdad a niños.
por favor, explicarle a los niños también qué es la muerte. Ellos también están en duelo. No solo tengo yo el duelo porque soy la mamá que ha perdido un hijo o soy la hija que ha perdido un padre. Hay un hermano que también ha perdido a un hermano, ha perdido un abuelo, ha perdido una madre. Solamente me gustaría hacer hincapié en este tema, que es tan importante acompañar a todos, como mucho más importante también acompañar a esos niños que no les dejan ver lo que es una muerte, que no les dejan entender, que les cuentan un cuento que es una fantasía y cuando a ellos les toca vivir una realidad, no saben cómo afrontarla. Es que desde aquí lo único que pido es que seamos conscientes y llevemos la conciencia de lo que es vivir un duelo a todo tipo de edades. No ocultemos más que la muerte existe físicamente, pero el alma sigue su propia evolución. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, querida Carmen. Teresa, pues también para terminar, algo que te gustaría compartir. Dale el micro, Teresa. Estoy como todos, que no podría añadir nada más, sencillamente compartir la gratitud por haberos conocido y por todo lo bueno que estáis transmitiendo en esta vida. Y para que las personas que en este momento pues estén en un proceso de, que no lo sabemos, pero bueno, en este momento que estén en un proceso, que estén acompañando a alguien que van a fallecer o alguien que se teme que va a fallecer dentro de poco y por lo que sea nos está oyendo, o alguien que nos está oyendo y tal, pues que le hayamos podido dar mucha luz y que tengamos muy en cuenta y que tengan muy en cuenta que una muerte es un renacimiento y que podamos seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, querida Teresa. Pues Gretel, gracias de corazón por estar aquí y bueno, si te apetece compartir algo ya para terminar. Bueno, pues yo digo lo mismo que mis compañeras, pero añado pues un poco en sintonía. Esto realmente es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, o sea, no morimos. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento, no la vida. La vida es un continuo que se manifiesta y que venimos de ahí, seguimos en esta vida ahora en 3 dimensiones con esa parte espiritual de la que a veces nos desconectamos y volvemos otra vez a esa vida de la que hemos venido. Entonces, mensaje de esperanza. La vida y la muerte es parte de lo mismo, es vida. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Gretel, Gracias. por venir. Gracias, felicidades, Antonio, por este programa, por haberlo Bueno, organizado. Gretel, no sé si en el post que pone Juan habitualmente siempre me define Antonio Salazar comunicador de esperanza. O sea, con lo cual es otra. Pocas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Creo que la primera vez que lo decimos, lo has visto, ¿no? Es la primera vez que lo decimos, que lo digo al menos, con lo cual eso habla pues también de la maravillosa sintonía que tenemos los aquí presentes, ¿no? Teresa, Carmen, Juan, bueno, tú, bueno, maravilloso. Chicos, chicas, ha Muy sido un bien. auténtico lujazo tenernos aquí. Me siento súper feliz de hacer este espacio. Un gran programa, maravilloso. Me siento feliz de haberlo, bueno, más o menos colaborado con Juan para hacerlo. Un abrazo. Gracias, querida Teresa, gracias, Carmen, gracias, Gretel. Y Antonio, mañana seguimos con los programas y tenemos a Mer Pedraza, una gran coach de Madrid, que hablaremos de saber acompañar y saber ser acompañado, ¿no? O sea que... os lo recomendamos, que el otro día estuvo aquí Mer y la verdad es que fue espectacular, ¿no? Como todo el mundo que participa. Muy bien. Os esperamos, gracias. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.